Estás en Caput. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a un incontable encuentro de Cuarto Estado. Para que quienes nos vienen escuchando y para los que no lo hacen por primera vez, les recordamos que Cuarto Estado, el nombre de nuestro programa, es resultado de una tradición histórica. Cuando no había democracia, cuando lo único que reinaba en el mundo era el autoritarismo, las monarquías, las cortes, cuando había una sociedad completamente dividida entre oprimidos y explotados sin ningún tipo de capacidad de articular en conjunto una comunidad que intente defender los intereses de las mayorías, es cuando nació el Cuarto Estado. El Cuarto Estado es el pueblo llano, los plebeyos, la clase trabajadora. Existían otros estados. El primer estado, que era la nobleza, la corte. Existía el segundo estado, que era el clero, en su momento los medios de comunicación, porque eran quienes regían la vida cultural del pueblo de manera completamente autoritaria. Y existía un tercer estado, que era todo el resto. Ese resto, como era mucho, era muy diferente, había muchas diferencias de clase y existían los patronos, existían los que tenían plata y existían los completamente desahuciados de todo, materialidad y derechos. Y de ahí nació justamente esa decisión, el Cuarto Estado. El Cuarto Estado somos los laburantes, somos los plebeyos, somos los que estamos desposeídos, somos los oprimidos de una sociedad que nos juntamos y intentamos, a partir del esfuerzo conjunto, dar una lucha democrática donde nuestros intereses como trabajadores se representen. Hoy día martes venimos de los resultados de las elecciones, donde nosotros, el Cuarto Estado, hemos sido víctimas de un golpe fulminante. No sé si decir fulminante porque parece muy determinante, pero de un golpe muy duro y de una derrota política objetiva. Javier Milei es el nuevo presidente de la Argentina, un hombre que reivindica la dictadura, un hombre que reivindica que absolutamente todo tiene un precio, absolutamente todo es una cosa comerciable, que si no es comerciable no vale de nada. Así que con un profundo dolor, tristeza y angustia estamos haciendo este programa, donde vamos a hacer un poquito de catarsis, lo vamos a utilizar a todos ustedes, a nuestra audiencia, para volcar un poquito nuestras ideas y nuestra emocionalidad al respecto. Doy la palabra a mi compañero Daniel. Bueno, buenas tardes. La verdad que comparto 100% lo que acabas de decir, Fer, con total criterio y con total un análisis certero de cómo son las cosas. También con ese pesar, ¿no?, que tenemos quienes vislumbramos lo que se viene en la Argentina. Y este programa también va a ser testimonial
para un futuro, porque sin duda quienes advertimos sobre cuáles iban a ser las ideas que iba a plasmar Javier Milei y todo su entorno, con Mauricio Macri por detrás, moviendo los hilos, advertimos de cuál es el país que se viene, ¿no? Ya hoy por hoy, por ejemplo, hay mucha gente que está con mucha preocupación, entre ellos votantes de Milei. ¿Por qué? Porque ya Javier Milei planteó que va a dar de baja o va a derogar la ley de alquileres, algo que sin duda va a dejar a la buena de Dios a muchísimos inquilinos y los va a poner, digamos, en un marco de acuerdo entre partes, sin ningún tipo de regulación, sin ningún tipo de protección del Estado. Por lo cual, obviamente, como siempre dijimos acá, la cuestión va a pasar por quien tenga la manija. En este caso, el que alquila, el que tiene la propiedad, va a imponer su voluntad y hasta incluso avasallando intereses que quizás el inquilino va a tener que ceder, porque no le va a quedar otra, porque va a necesitar un lugar donde vivir. Bueno, ese es un atisbo de lo que se viene en la Argentina. Sabemos que la voluntad popular se expresó, somos respetuosos de esa voluntad, asumimos que una porción importante de la población votó este cambio, no sé si con conciencia, creo que son muy pocos los que votaron con conciencia, creo que los que votaron con conciencia lo hicieron porque tienen intereses que prevalecen, intereses, digamos, de una cuestión de capital, ¿no? Una cuestión de que están en una posición superior en el juego social de herramientas para poder negociar. Entonces, eso nos va a traer como consecuencia, digamos, que se va a producir en la Argentina un darwinismo social, que ya lo veníamos advirtiendo, ¿no? El individualismo va a prevalecer, los intereses propios individuales va a prevalecer sobre los intereses colectivos como sociedad. Somos una sociedad, los argentinos pertenecemos a una nación, somos una nación, y bueno, entonces todo eso nos va a generar un marco, ¿no?, político que va a propiciar un nuevo escenario. Massa bien planteó en su discurso y en su propuesta que planteaba un país para todos, un país con inclusión, un país que defienda el trabajo argentino, y Milei justamente planteaba todo lo contrario, la liberalización, planteaba la ausencia del Estado, ¿no? Bueno, todo eso va a empezar a acontecer. Ahora, en el transcurrir del programa, vamos a ir evaluando, digamos, dentro de cada ámbito qué es lo que se va a producir en la Argentina, no porque seamos adivinos, sino porque es una cuestión lógica y objetiva de las variables que se van a imponer, ¿no? La historia es un aprendizaje. La historia nos muestra los procesos que se han dado a lo largo del tiempo. Y en esos procesos, muchas de las variables que plantea este candidato y digamos, de los actores que juegan en este escenario y que hoy tienen el poder político, además de tener el poder material, ¿no? Porque vamos a decir que alrededor de Milei también se nucleó todo el capital más concentrado de la Argentina, los dueños de la Argentina, básicamente. Y todo eso, evidentemente, se va a imponer con mucha fuerza. Va a ser muy difícil para todos los argentinos que somos laburantes, que, como bien dijo Fer, vivimos al día a día, tratamos de sobrevivir, y si bien y sin duda también pasamos malos momentos con el gobierno de Alberto Fernández, pero con otro marco. Así que sin duda que este escenario que se produjo también son las deficiencias que tuvo el gobierno de Alberto Fernández y de todo
y de toda la política en su conjunto de lo que fue el frente de gobierno. Hay que reconocerlo, es una responsabilidad que deben asumir todos los dirigentes. Y bueno, en ese contexto vamos a empezar a conversar, Fer, ¿qué es lo que vislumbrás, por ejemplo, para los próximos meses? No, me parece que queda en un punto claro. Lo que se viene, la cuestión es el grado. Que piensen en que va a ser políticamente digerible para la sociedad. Pero todos sabemos que nuestros salarios ya valen menos porque ya hay una subida del dólar, porque ya hay aumentos de precio del 40% en alimentos, y ya sabemos que la devaluación está al caer. No sabemos todavía el grado en el que se va a dar esa devaluación, pero se va a dar, por lo cual no solamente la carestía de la vida, que es la capacidad que vos tenés para cumplir con tus derechos como ciudadano, porque comer es un derecho ciudadano, porque vivir bien es un derecho ciudadano, sino que sabemos que a corto plazo nos va a esperar una situación de mucha angustia material para las grandes mayorías, una devaluación, subida de precios, inflación, seguramente no haya ninguna medida para caretear todas estas, para paliar todas las consecuencias de esta transferencia de ingresos fenomenal, que es lo que se advierte en el horizonte más que cercano. Exactamente. Y en ese contexto que se plantea, ¿no? Porque también ya, por ejemplo, las alimenticias empezaron a hacer, digamos, aumentos preventivos por lo que se viene, porque saben que se viene eso. Esto es como la lógica que nosotros habíamos advertido, sabíamos que esto era lo que iba a pasar. Algunos, por ejemplo, dentro de los seguidores de Milei plantean que es lo necesario, ¿no? Se impuso la idea como necesaria una devaluación, se impuso la idea de que es necesaria un sinceramiento, entre comillas, ¿no?, de lo que es la economía. Sin advertir que en realidad sinceramiento es una palabra que se puede utilizar, pero en realidad la economía básicamente es lo que se organiza y cómo se administran los recursos dentro de un país. En su momento, digamos, los gobiernos del gobierno de Alberto Fernández, con sus deficiencias demasiadas, planteaba, ¿no?, que la organización de la economía siempre estuviera en manos del Estado y, digamos, y se administre en base a las decisiones del Estado, con deficiencias, vuelvo a repetir. Ahora, lo que propone Milei básicamente es un acomodamiento espontáneo de los factores de poder. Claro, sí, es el individualismo total, o sea, cualquier actor privado está en las condiciones de hacer lo que le parezca de acuerdo a sus intereses. Este es el individualismo, este es el libre mercado, la dictadura de un mercado. Por eso hoy Arcor aumentó 35%, por eso Molinos aumentó 40%, por eso Unilever, por eso todas las grandes marcas aumentaron lo que les parece a ellos rentable a su interés. Por supuesto, descuidando el interés de la gran mayoría de la gente, que son los que se tienen que alimentar. Eso es lo que está en juego en la Argentina el día a partir de hoy. Ya prácticamente ni está en juego, porque directamente es cuando se hace. Claro, ¿no? Es el libre mercado. Ustedes pueden decidir sobre las variables, o sea, una minoría puede decidir sobre las variables que afectan a las mayorías. Eso es el libre mercado. Exactamente. El libre mercado es eso. Cada uno puede hacer lo que le parezca sin tener ningún tipo de miramientos con respecto a las consecuencias sociales que eso va a tener. Bueno, y es importante dejar este mensaje también, ¿no?, que es algo que se está planteando en estos días. Digamos, el gobierno hasta el 10 de diciembre es el de Alberto Fernández y la gestión de económica va a ser de Sergio Massa, ¿no? Entonces, hasta ese momento gestiona
digamos, el gobierno de Alberto Fernández y Sergio Massa. Ahora, el mercado va a intentar por todos los medios de llevar a que este gobierno tome y pague los costos de la devaluación. De una devaluación, ¿no?, que hablan de sinceramiento, ¿no?, de esa devaluación que sea directamente, que nos va a afectar a todos los argentinos y lamentablemente seguramente va a ser más del 60% o 40%, por lo menos el 60% va a ser. La devaluación. Sí, por lo menos. Ahora, este gobierno, en su plataforma, este gobierno o el candidato, no tenía dentro de su plataforma de gobierno la idea de devaluar en esos términos, ni de llegar por ese lado a un equilibrio, ¿no? Sino que tenía un proyecto que iba a ser, digamos, de tratar de ensanchar o de agrandar la productividad para de esa manera ir de a poco llevando a que la moneda se fortaleciera. Bueno, ganó otro espacio político, ganó Milei con su idea. Entonces, lo que tendría que suceder, ¿no?, que vamos a ver si el gobierno tiene la fortaleza o la expertise para poder aguantar hasta el 10 de diciembre sin que le impongan la devaluación. Vamos a ver si lo logra. Van a querer transformar a Massa en el Remes Lenikov. Exactamente. Van a intentar de que este gobierno tome una decisión que no estaba en su plataforma de gobierno. Claramente. ¿Sí? Que pague los costos políticos de la devaluación. No estaba en su plataforma de gobierno. Esa idea y esa idea de devaluación, de apertura, de libre cambio, es la idea de Milei, por lo cual, lógicamente, tendría que asumir Javier Milei el 10 de diciembre y en su gestión tomar esa decisión. Sabemos que los actores económicos van a jugar su partido, van a generar la presión para que el gobierno se quede sin recursos de acá al 10 de diciembre para que se imponga la devaluación. Pero volvemos a repetir, esta decisión de devaluar, de la apertura del libre cambio, de dejar al dólar flotar, todo eso son ideas del Javier Milei y del nuevo gobierno. Por lo cual, los ciudadanos y todas las personas deben hacerse cargo y tomar conciencia de eso, que lo que pase de acá al 10 de diciembre, el gobierno va a intentar que no se produzca esa situación, porque sabemos que automáticamente lo que va a suceder es que todos vamos a ser, los laburantes, los que cobramos en pesos, vamos a ser más pobres, vamos a tener menor capacidad adquisitiva para poder llevar adelante nuestra vida. El gobierno va a intentar, no sabemos si lo va a lograr, Fernando, vamos a ver qué es lo que pasa, pero sí tenemos que dejar en claro que eso estaba en la plataforma de Javier Milei. Sí, hay que pensar la capacidad que tiene el gobierno, la verdad un poco se nos va a escapar, son días muy ajetreados, de mucha discusión. Por lo menos hoy hubo reunión entre Alberto Fernández y Javier Milei como para empezar a negociar esa transición. Calculo que los resultados de acá al día, si pueden ser consensuados, van a ser fruto de una negociación y habrá una especie de responsabilidades compartidas. Pero bueno, también la situación es que hoy la pelota está bajo el pie de Javier Milei. Tal cual. O sea, ya las expectativas solamente las genera él. Las genera él. Si él sale con solamente unas declaraciones, ya digamos, pues estamos en un escenario de corrida cambiaria. Bueno, acá tenemos que hacer un paralelismo con lo que pasó cuando Alberto Fernández le ganó a Mauricio Macri, que en ese momento se estaba propiciando una corrida y Alberto Fernández, para que no pase lo que está queriendo que pase, para que no se siga devaluando, para que no estalle todo, le puso un freno en las expectativas. Dijo que en su gobierno iba a ser de 60 pesos, creo, en ese momento, el dólar. Eso frenó la corrida y puso un freno. Eso es lo que hizo Alberto Fernández. Es discutible políticamente si era lo que se debía hacer, bueno, pero fue con una responsabilidad pensando en que todos no nos hagamos más pobres de lo que ya veníamos sufriendo. Ahora, lo que hace Javier Milei de acá en más es
todo lo que suceda en la cuestión económica va a ser una responsabilidad de Javier Milei. Por más que él no nos diga que hasta el 10 de diciembre el gobierno es de Alberto Fernández, las gestiones de Sergio Massa, las expectativas están puestas en la palabra de Javier Milei, porque como sabemos la economía juega muchísimo el factor expectativas, por lo cual la responsabilidad es de Javier Milei de lo que acontezca. Y si él en su plataforma de gobierno quería llevar a cabo una devaluación, una apertura para el dólar y todas esas cuestiones que él planteaba en su plataforma, bueno, que se haga cargo, en todo caso que lo diga, ¿no? Y que se haga cargo de las consecuencias, y si no, en todo caso, que tome las decisiones políticas y económicas en su gobierno. Y bueno, y entonces en ese marco, bueno, todos respetaremos. Está difícil que eso suceda. Le estás pidiendo como responsabilidad. Le estoy pidiendo política y civil. Es un testimonio. Solamente para que quede claro. Para que quede claro a la población, esto es un testimonio de cómo debieran ser las cosas, digamos, en términos de lógica institucional, de responsabilidad institucional. Ahora, lo que haga Javier Milei, sabemos que no podemos esperar buenos augurios. No, uno espera que Javier Milei se relegitime y acumule donde el gobierno se desangre, ¿no? Claro. Pues ya tiene 55 puntos en los votos, lo que es una barbaridad. Y si a eso le sumamos un gobierno saliente que no solamente no cumplió con ningún tipo de expectativa, y eso explica el resultado electoral, sino una situación, digamos, de caos financiero, con devaluación, va a ser un capital político para Milei. Va a tener a quien señalar, va a poder construir su enemigo, porque este gobierno va a construir su enemigo. Sin duda, sin duda. A diferencia quizás de lo que nos aconteció con Alberto Fernández, esta idea de que casi nadie tiene responsabilidades o todos somos responsables sin marcar, que acá hubo elencos políticos que endeudaron al país y se la repartieron entre amigos, generando una pobreza increíble en la Argentina. Y una deuda fenomenal, que hablamos de la deuda que tomó Mauricio Macri, por cierto, y que ahora que podemos augurar días peores de acá a corto plazo. Sin duda, es algo que ya veníamos hablando en la campaña, advertimos sobre esta situación, entendemos también el enojo, la frustración de la gente, de una porción de la gente que votó a Javier Milei, con la idea en su cabeza de que cambie, de que algo cambie, ¿no? Lo entendemos. Ahora, nosotros advertimos de lo que se venía en la Argentina, y por lo cual ya al día de hoy solo nos queda también, digamos, hacer una especie de análisis o plasmar la idea que nosotros tenemos de lo que va a acontecer de acá en adelante. Como dije anteriormente, esto es una cuestión de aprendizajes históricos. Las variables que plantea Javier Milei ya se impusieron en la Argentina. Estuvo básicamente... Quizás va a haber algunos retoques en esas variables, pero, digamos, algo muy similar, y por algo son sus mentores y los tiene como referente. Tenemos a Domingo Cavallo, ¿no?, asesorando a Javier Milei. Bueno, ya sabemos lo que hizo Domingo Cavallo acá en la Argentina. Igual hay una novedad zarpada, más allá de todo, que es mismo económica, que el otro día Moreno también la marcó. Bueno, que mi propio Milei lo dijo en su discurso del triunfo el otro día, es que ni Cavallo era liberal, libertario o miniarquista, o no se pronunciaba así. Exactamente. Esto es tremendo, ¿no? Que un tipo que detesta el Estado y detesta la democracia, por medio democrático llegue al Estado. Hay una novedad... Sí, es una novedad muy importante, muy profunda, digamos. Muy profunda, que imagino que va a tener una serie de choques con lo que es su socio principal, que es el macrismo. Sin duda, con Macri también, así como con Macri, también con los factores de poder, quizá. Claramente. Por eso también eso indica que también que puede ser muy peligroso la cuestión de los acuerdos políticos
en la Argentina y sobre todo en el medio y en la implementación de un ajuste brutal, como bien lo planteó él mismo, ¿no? La noche que ganó dijo, va a un ajuste, no sé si él usa la palabra ajuste, pero dijo sin gradualismos, sin medias tintas, ¿sí? Y si es necesario, con imposición de la fuerza. Sí, dijo que era para guapos, ¿no? Para valientes. Acá no había lugar para medias tintas, para cobarde, para... Exactamente. Por lo cual, digamos, en un escenario, ¿cómo se plantea? Digamos, con un tipo que no tiene la hegemonía política en la idea de lo que quiere plasmar, ¿no? Porque... no estaría del todo claro, digamos, el programa final de gobierno. Sabemos que hay una perspectiva de devaluación, de licuación de ingresos, de fenomenal gasto bajo del gasto público. Que digamos lo que significa, bajar el gasto público, significa que todo lo que baja recursos por el Estado y que llega a la economía real, porque digamos, lo que gasta el Estado no se va a las guaridas fiscales, no se va a todo lo que tiene que ver con el entramado productivo y de servicio que existe alrededor del Estado. Son personas, empresas que trabajan alrededor de todo eso, ¿no? Trabajadores. Hablé con un primo mío que trabaja en una empresa que se dedica a la construcción, ¿no? Y son contratistas de la obra pública. Bueno, lamentablemente... él me decía que está con un temor terrible porque antes de las elecciones ya le habían avisado que si ganaba Milei iban a empezar los despidos. Entonces, cuando hablamos del bajar el gasto público, significa que todo ese dinero que llega a los trabajadores que trabajan en construcción, que trabajan en servicios alrededor del Estado... Sí, que se desparrama. Se desparrama por abajo, llega a todos los capilares de la sociedad, digamos. Eso no va a estar más. Por lo cual, se augura también después una recesión muy grande, ¿no? El tema, primero va a haber una gran inflación, dependiendo de cómo se haga la liberalización, ¿no? de la moneda, depende de cómo se realice todo ese proceso, y luego va a haber, con el retiro del Estado en la cuestión del gasto, va a haber una recesión. Va a haber recesión en la Argentina, por lo cual se vienen tiempos difíciles. Pero por lo pronto ahora lo que se va a venir es la tandita, así relajamos un poquito y volvemos en 5 minutos nada más. Mandá un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813. Infosiberia. Las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Las noticias en tu celular. Noticias. Política. Transición. Aníbal Fernández recibió a Francos y Pose para hablar sobre la seguridad pública. El ministro se reunió en su despacho con los futuros funcionarios del presidente electo, el designado ministro del Interior, Guillermo Francos, y el próximo jefe de gabinete, Nicolás Pose. Según se informó, conversaron sobre aspectos vinculados a la seguridad pública durante el encuentro del que también participó la cúpula de la Policía Federal Argentina. La reunión en la cartera de seguridad es la primera que se produce a nivel ministerial en el marco de la transición que se inició esta mañana con la reunión que mantuvieron Alberto Fernández y Javier Milei en Olivos. América Latina. Lula dijo que puede anunciar un acuerdo Mercosur-Unión Europea antes del 7 de diciembre. El presidente de Brasil lo dijo tras revelar el contenido de una conversación mantenida con la titular de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. En ese marco dijo que el anuncio puede ser realizado en Dubái entre el 30 de noviembre y el 3 de diciembre durante su viaje a la Confederación sobre Cambio Climático de la ONU, la COP28, que se realizará en Emiratos Árabes Unidos. La presidencia brasileña del Mercosur será hasta el 7 de diciembre, 3 días antes del recambio presidencial en Argentina, cuando asuma el presidente electo Javier Milei. Más información en telam.com.ar. Asumo el gobierno
con una misión clara y concreta: institucionalizar el país. ¿Cuándo van a ser esas elecciones? A 40 años del reinicio de la democracia. Un documental de Telam sobre el papel de los medios durante la transición. El proyecto político de ellos en ese momento era simplemente salvar el pellejo. ¿Cuántos cadáveres presume que hay, señor? Yo no puedo decir la cantidad. Que se terminaba la pesadilla de la dictadura. La irrevocable resolución de derrotar para siempre a la dictadura militar. ¡Llega la democracia a nuestro país! Democracia, la noticia más esperada. Ya disponible en www.telam.com.ar y en nuestro canal de YouTube. En Caput había un viejo. Pasan cosas. Dice así: yo no tengo un amor, una muchacha, una cosa que le anda por la piel por todas partes. Digamos Buenos Aires. Digamos un octubre, un poema, y pasa algo. Ocurre que viene el mal, la peste, una desgracia. Los cretinos mascadores de chicle, ordeadores de todo lo que crece. Un yanqui hijo de puta. Los cretinos mascadores de chicle. Para ser más precisos, a matarlas. Un yanqui hijo de puta. Entonces ya no se puede hablar así nomás. Es necesario odiarlo, destruirlo. Hay que pelear con rabia y encontrar la manera de acabarlo. Salirles al encuentro como sea y además decir, como un rezo, casi obligatorio, yanqui hijo de puta, todos los días. Y enseñárselo a los chicos. Radio Caput. Por amor a la vida, nada más, simplemente. Esas cosas. Norberto Galazo en Caput. Al amigo todo. Hoy no podemos hacer choripán porque hay lluvia. Piropos para todos. Un programa de humor bien peronista. Mucha lluvia. ¿Dónde están los choripaneros si hay lluvia? Se te apaga la parrilla, hermano. Piropos para todos. Hagamos grande el peronismo otra vez. Martes a las 8 de la noche. En Caput. Morón es más prevención. Ante cualquier emergencia, ahora podés pedir presencia de policía, SAME o bomberos con un solo clic. Descarga la aplicación Morón Alerta y un móvil se acercará inmediatamente a donde estés. No lo dudes. Morón Alerta, en la tienda de tu celular. Municipio de Morón, corazón del oeste. Voces de los territorios. El verdadero relato. Voces de los territorios. Conduce Irma Caupán. Voces de los territorios. Los martes a las 9 de la noche. En Caput. ¿Cómo puedo hacer para escuchar Radio Caput en el celular? Primero lo importante. Prenda el teléfono. Así me puedo acercar a saludarlos y... Abra el Play Store de Google, tipee en el cuadro de búsqueda Radio Caput, Caput con C. No desesperes, es la única que hay. Toque el botón instalar y espere unos instantes. La aplicación de Radio Caput ha sido instalada exitosamente. Busque el icono en su celular. Los quiero mucho, los aprecio y los admiro mucho, lo que hacen, los felicito. Y podrá escuchar la única e irreemplazable programación de Radio Caput. Sería un placer para mí, realmente. Radio Caput. Un espacio de resistencia contra la discriminación, la xenofobia y la desigualdad. Nosotros, los otros. Nosotros, los otros. Los martes a las 17. En Caput. Mandanos un WhatsApp. Mandanos Sarasa y Noticias. 11 65 16 44 40. Hemos vuelto aquí nuevamente, Cuarto Estado. Bueno, Daniel, un poquito nos descargamos. Sí, nos descargamos entre comillas, ¿no? Porque hay mucha tensión, hay mucho angustia, sobre todo angustia. Cuando hablábamos y decíamos lo que iba a pasar,
no era campaña del miedo, porque si era solamente una cuestión de propaganda, hoy no estaríamos sintiendo lo que sentimos, esta angustia, este dolor, por lo cual, digamos, es evidente que, digamos, creíamos y seguimos creyendo en lo que decimos. Es totalmente honesto, intelectualmente lo que decimos. En el 2015 nos han dicho lo mismo, ¿te acordás? Campaña del miedo, campaña del miedo, campaña del miedo, mienten, y no hubo que esperar muchos días después del 10 de diciembre, la asunción de Mauricio Macri, para empezar a ver todos corroborar empíricamente lo que veníamos diciendo nosotros en ese momento. Sí, lo que se de evaluación, después tarifazo. Decía todo lo que esté bien y todo lo que funcione no se va a tocar, y así fueron contra todos los derechos adquiridos desde ese momento, qué sé yo, podemos nombrar desde lo que tiene que ver básicamente primero con la devaluación que impusieron, ¿no? Y después con el trabajo de muchísimos, de miles de argentinos que trabajaban en el Estado, porque si recordás, los primeros meses iban los trabajadores a sus oficinas, a sus lugares de trabajo, y la tarjeta por la que pasaban el molinete no les respondía y no les abría el molinete. Sin saber, se quedaban sin trabajo y no podían entrar más a su lugar de trabajo. Ahora hay una diferencia con respecto al 2015 que es bastante interesante, en el sentido de que nosotros teníamos en claro el programa que iba a desplegar Mauricio Macri una vez que estuviese en el poder, pero él en campaña dijo completamente otra cosa. Mintió, descaradamente mintió, diciendo que no iba a devaluar, que no iba a subir las tarifas, que no iba a sacar el fútbol para todos, etcétera, etcétera, etcétera. La gente eligió un cambio, tuvo luchada porque fue por 2 puntos la diferencia. En este 2023 nosotros tenemos un candidato que abiertamente dice que va a devaluar, que va a despedir gente, que va a despedir gente, que va a privatizar empresas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurrió en el seno de nuestro pueblo para que hayamos perdido nuestra propia base, parte de nuestra propia base social que haya legitimado? Primero desinformación. Hoy nos contaba nuestro operador que él venía, digamos, en uno de estas aplicaciones que conducen los autos, ¿no? Y le comentaba, sobre la situación, el chofer, y le decía, y entonces le comentaba, ¿sabés que va a derogar la ley de alquileres? Bueno, esta persona no sabía, ni siquiera entendía lo que era que deroguen una ley que ampara ciertos derechos. Tampoco sabía, ¿no?, el tema de la devaluación. O sea, había cuestiones que son, digamos, directrices de lo que va a hacer Javier Milei en los próximos días cuando asuma, y esta persona no lo sabía y votó a Javier Milei. ¿La desinformación es producto de la apatía? No, porque el tema es que cambia la información. Yo creo que hubo información en otro sentido, ¿no? Lo que le llegaba era básicamente el aparato de propaganda de Javier Milei, ¿no? Y del macrismo en general, ¿no?, con los medios de comunicación que con los que cuenta el macrismo, y todo eso es lo que le llegaba, ¿no? Entonces solamente hablaban de propiciar un cambio, ¿no?, y de que el cambio que venía iba a ser beneficioso para la sociedad, digamos, sin entrar en los pormenores. Sabemos que Pero hizo campaña a partir de pormenores, Dani. No hizo solamente campaña a partir de generalidades, digamos. La campaña de Mauricio Macri fue mucho más general, porque es como el cambio en abstracto, el cambio sin modificar aquello que está bien. Pero después se contradijo, por ejemplo, la dolarización, que sí, que no, que sí, que no. Eso es al final de la campaña, una vez que hace el acuerdo con Mauricio Macri, pero digamos que él se hizo de un capital político, de votos propios que rondan el 30%, a partir directamente de... una honestidad en lo reaccionario de sus propuestas. Básicamente, y también sobre eso hay un aparato que trabajaron y que lo hablamos en otro programa, que es el tema de redes, cómo manejaron redes, todo lo que es la libertad avanza, sobre todo con los jóvenes, ¿no? Me tocó que lamentablemente un familiar mío haya votado a Javier Milei
Y cuando yo le planteé ciertas cuestiones al respecto, digamos, el discurso era básicamente una estigmatización sobre mi militancia, sobre mis ideas, estigmatización, hasta llegó a decirme que era de mentalidad pobre, ¿no? Por cómo pensaba. ¿Por qué cómo pensaba? Y porque yo hablaba de la protección del Estado, y eso lo entendía como que la protección del Estado y que el Estado te dé ciertas cuestiones mínimas que son básicas para la supervivencia, y eso lo llamaba una mentalidad pobre, ¿no? Que básicamente es los derechos adquiridos. Y bueno, me pasó eso, entonces, ¿y eso cómo se logró? ¿Cómo llegó que un joven tenga esa idea en su cabeza? Y básicamente porque le vienen bajando en línea hace 2, 3 años por medio de redes con una idea de todo esto, de que el que piensa en la protección del Estado es de mentalidad pobre. Pero eso tiene que asentarse sobre algún tipo de base estable. Podríamos pensar que la política, al no resolver los problemas de la gente, ha sido muy desprestigiada, y bueno, ellos han logrado conjugar la política con lo público, ¿no? Claro. Con la idea de los bienes públicos son algo que tiende a la corrupción. Explicaron el efecto con una causa que ellos, elaboraron y trabajaron para que de esta manera muchos de los ciudadanos lleguen a pensar esa idea, ¿no? Que el Estado tiene que desaparecer, de que el Estado es el culpable de lo que les pasa, ¿no? Ese es el problema y el gran dolor que causa, porque, digamos, el Estado, sin duda que puede funcionar mejor o peor, ¿no? Pero el Estado garantiza que haya alguien que se ponga y que sea árbitro de que una multinacional venga y me cobre lo que se le antoja, ¿no? Y yo no puedo hacer nada. Si quiero tener ese servicio, bancátela, pagalo. Por más que sea una cuestión desproporcionada con lo que yo pueda ganar. Entonces, cuando el árbitro está, hay reglas de juego, y hay un juego hay un juego que tiene reglas y que se pueden respetar, y que hay alguien a quien recurrir. Y en este caso, se plasmó en una porción de los jóvenes que el Estado tiene que desaparecer, sin comprender evidentemente estos jóvenes. Más allá de los jóvenes, ganó con el 55, de cómo van a... no, bueno, pero también, porque ahí son nichos, ¿no? También hay que decir que dentro de eso está el antiperonismo furioso, ¿no? Que directamente vota en base al odio. Sí, yo creo que los jóvenes no votan en base al odio. Quizás está trabajando mucho, pero... Pero comparte la idea de denigrar lo público. Sí. Con respecto, al conservadurismo más neoliberal clásico de Macri. Claro, sí, sin duda. Pero no a esos niveles, vos mismo lo planteás, que esto es diferente, porque Cavallo planteaba, estaba el Estado presente en el juego, ¿sí? Corrido. Pero el Estado siempre va a estar, digamos que es una mentira. Claro, no, es una mentira, lógicamente. Es una mentira. ¿Va a estar para qué? La cuestión es que es un instrumento en manos de quién, claro, ¿para quién? ¿Para qué? Claramente. ¿Qué intereses va a defender? Digamos, claro. Eso que el Estado no está, eso es completamente, es mentira. Es como ¿cómo es que dice Milei cuando? Una falacia. Una falacia, sí. Es una falacia pensar que el Estado no va a estar. El Estado va a estar, y va a estar en instrumento, va a ser un instrumento, va a estar en manos de intereses particulares que se van a vender como generales, ¿no? Tal como cual. Que son para todos. O sea, es una mentira tal cual. Total. Por ejemplo, en el caso de que cuando venga el ajuste, cuando venga la pérdida de derechos, inevitablemente la sociedad y porciones de la sociedad van a salir a reclamar, porque si a una parte de la población no le alcanza su sueldo para comer, y va a tener que salir, y cuando se queda sin trabajo va a tener que buscar una respuesta. Pero si estamos hablando que en la Argentina hay salario promedio de entre 200 y 250 mil pesos. Claro, ¿De qué estamos hablando? Primero, ¿cómo hacer para vivir con esos números? Ni hablar si tenés que alquilar, tenés familia. Es delirante. Imagínate, vos tenés, con solamente que haya una devaluación del 40%, vos estás liquidado. O sea, hay un 40% de pobreza en la Argentina. Quiere decir que cobran de estos salarios para abajo.
Por eso es inmediata por eso la reacción que va a haber. Claro, exactamente. Y entonces ahí, ¿para qué va a jugar el Estado? Para contener y para ejercer la violencia y a imponer el miedo para que esa protesta, digamos, adquiera proporciones mínimas y de esa manera poder controlarla. Sabemos que eso es lo que se viene, lamentablemente. Eso es lo que se viene. Porque ya lo dijo. Lo dijo él mismo el día que asumió. Que asumió que ganó la elección. Entonces, la persona que hoy votó a Milei puede pensar, bueno, sí, si esa proyección de Buenaventura que plantea no se da, y en lo inmediato su familia se queda sin laburo, su familia se queda sin protección del Estado, si no va a tener a quién recurrir, ¿qué va a tener que hacer? Va a tener que salir a protestar, no le va a quedar otra, porque a la casa algo tiene que llevar cuando tenés hijos. Entonces, ¿y qué va a pasar en ese caso? En ese caso ya lo dijo, las fuerzas de seguridad van a trabajar para contener eso y van a ejercer la violencia. Eso es lo que se viene en la Argentina. No es, volvemos a repetir, ya la elección pasó, ya ganó Milei, ¿no? Esto es una cuestión testimonial, lo que estamos diciendo, advertimos en la campaña. Ahora, es una cuestión testimonial para que quede plasmado que dentro de 1 año, 2 años, nosotros lo dijimos, ¿sí? Pero ¿para qué? Para que la credibilidad de lo que hablamos, digamos, y que nuestra palabra tenga una credibilidad. Y sobre eso trabajamos, porque también, digamos, lo que se ha hecho es un descrédito de todo lo que plantea el que está a favor, ¿no?, de un Estado presente, un Estado que cree las condiciones, que modere, que sea árbitro. Nosotros creemos en eso. Y entonces damos este testimonio para que el día de mañana se pueda ver y nuestra palabra adquiere esa credibilidad que hoy no tuvo. No solo la nuestra como individuo, sino nuestro colectivo, la gente que cree en un Estado presente y en la función del Estado. Entonces, solamente para eso es una cuestión testimonial. Lo que venga, bueno, lamentablemente advertimos. Hoy por hoy no podemos hacer más que respetar la voluntad popular y que los acontecimientos adquieran el curso causal, ¿no? Va a ir sucediendo lo que Milei en su programa de gobierno planteó. No, bueno, pero eso es acción y reacción. Va a poder avanzar de acuerdo a la resistencia que sin duda. Bueno, que haya a la implementación de su programa. Entonces eso va a depender de la sociedad. Y la sociedad va a reaccionar en la medida de que sus condiciones de vida se vean afectadas a tal punto de que no le quede otra. Y nosotros advertimos que no le va a quedar otra, porque el plafón de lo que hizo Macri cuando asumió era muy diferente, porque veníamos del gobierno de Cristina con un salario en dólares del más alto de Latinoamérica, que veníamos con condiciones de vida muy, pero muy superiores. Hoy por hoy entendemos que el gobierno de Macri fue nefasto, dejó unas condiciones muy desfavorables, y el gobierno de Alberto Fernández, con pandemia, guerra incluida y todo lo demás, y su incapacidad, siguieron profundizando esa brecha y esa forma de vida que cada día se iba deteriorando más. Ahora, no tiene demasiado plafón para plantear, ¿no?, ni tiempo para que eso se vaya dando. Por lo cual, digo, hay un sector de la sociedad que la va a pasar muy mal. Creo que estoy entre esas personas, pero bueno, veremos qué es lo que pasa. Veremos qué es lo que pasa y cómo es el tiempo y la organización de la sociedad, porque hay algo que hay que quedar en claro. El voto no es un cheque firmado en blanco. Está la Constitución Nacional y eso nosotros vamos a tener que levantarlo y tenerlo en la mano todo el tiempo. La Constitución Nacional es la defensa de nuestros derechos más elementales que tenemos como sociedad. Entonces, vamos a ir a cada protesta, vamos a ir a cada reclamo con la Constitución en la mano, ¿sí? Entonces vamos a trabajar sobre eso. Digo, nosotros no nos vamos a oponer a un gobierno democráticamente elegido, pero sí nos vamos a oponer al ejercicio ilegítimo del poder, ¿no? Porque también
en la Constitución habla de que el ejercicio tiene que ser legítimo. La legitimidad no solo es de origen, sino que es también de ejercicio. En la medida que el gobierno esté legitimado en su ejercicio, ¿no? Bueno, se respetará. Ahora, cuando el ejercicio es ilegítimo, la sociedad toda tiene el derecho constitucional de oponerse a eso. Por lo cual siempre vamos a estar con la Constitución en la mano y bueno, obviamente tratando de que al país le vaya bien. Nosotros no queremos bajo ningún punto de vista que al país le vaya mal, bajo ningún punto de vista. Ahora... no, pero la cuestión es que, digamos, esto está bien el orden jurídico, pero la política desborda todo. Bueno. Que le vaya bien al país implicaría a priori que el programa de Javier Milei no se desarrolle. Bueno, entonces en la medida que se vaya desarrollando y sea un ejercicio ilegítimo, por lo que digo, un ejercicio que va en contra de las mayorías, automáticamente su legitimidad de ejercicio se va a ver reducida y de esa manera obviamente surge lo político para plasmar y para poner resistencia a eso, pero siempre con la base del pueblo, con la base de la sociedad. Nosotros no planteamos nada de cúpula, nada de... No, esto es una cuestión del ejercicio que vaya a ser del poder. Más que nunca. Del ejercicio que vaya a ser del poder el futuro presidente y de cómo la sociedad percibe y reacciona a eso. Como vos mismo lo dijiste, es una cuestión de reacción. ¿Cómo la sociedad va a reaccionar? Y bueno, evidentemente no creo que vaya a reaccionar muy bien cuando plantea que va a hacer un ajuste sin moderación, un ajuste profundo, y ya hablamos de lo que significa el ajuste, ¿no? Que empieza a quitar recursos que llegan hasta todos los capilares de la sociedad, y bueno, digamos, si la sociedad no tiene recursos para sobrevivir, evidentemente no puede surgir nada bueno de eso. Pero bueno, eso se va a desarrollar en el ejercicio de la gestión. Veremos qué es lo que pasa. Ya advertimos qué es lo que va a pasar, porque esto ya pasó, ¿no? Esto ya pasó y la hemos pasado iguales y peores. Bueno, vamos a ir cerrando. Sí, para terminar el programa también vamos a decir que nosotros como militantes, que no estamos orgánicos, no somos militantes orgánicos de ninguna organización. Somos de la guerrilla comunicacional, como se decía. Somos anarcomilitantes, digamos. Pero no, igual de todas maneras, creo que como militantes tenemos que empezar a pensar, ¿no? Que no podemos dejar de estar unidos, no podemos dejar de conversar, no podemos dejar de... También, en cierta manera, consolarnos en todo este esquema y también de empezar a vislumbrar un programa nuevo, ¿no? Un programa político nuevo en la Argentina. Porque vamos a decir lo que es, esto tiene que ser un aprendizaje para el campo nacional y popular de lo que sucedió, tiene que ser un aprendizaje en términos de la dirigencia, ¿no? Como la dirigencia muchas veces baja línea o no baja línea, y cómo eso, digamos, se va viendo reflejado en una organización política. Ahora me parece que es necesario replantear las cosas, realizar un aprendizaje y que los que tengan que asumir responsabilidades la asuman. Digo, y hacer un mea culpa y empezar a pensar cómo llegamos a ese nivel, ¿no? De que la sociedad no nos escuche cuando nosotros somos parte de la sociedad, ¿no? Digo, no nos escuche, no hablemos tampoco en general porque tenemos un 44% de la población que sí nos escuchó, ¿sí? Entonces, sabemos que hay un 20% que es el que inclina la balanza siempre para un lado o para el otro. Entonces, quizás tenga que ver con eso y hacer un replanteo de ¿qué es lo que fallamos? ¿Cuáles son las cosas que se deben mejorar en la política? Tenemos que hacer un mea culpa respecto de los vicios del capitalismo que se insertan dentro de las estructuras políticas, ¿no? Creo que eso es fundamental y empezar a desarrollar una nueva ética política dentro del movimiento nacional y popular y empezar a pensar, ¿no? en una forma más ascética de realizar la política, no sé, una cuestión más de...
de que los vicios del capitalismo y la idea de que el dinero tiene que estar para poder hacer política, que eso justifique todo, creo que ahí tiene que haber un replanteo. Sí, completamente. Pero también guay con andar levantando el dedo señalizador. Es un momento de repliegue, entonces la autocrítica tiene que estar completamente, tenemos que saber dónde fallamos y saberlo muy bien y buscar los modos de poder modificar eso, pero ojo con andar levantando los dedos de traidor, eso no porque eso en el momento en el que nosotros estamos de tanto repliegue, vamos a tener que tener la necesidad de poder reformularnos entre todos, porque somos muchos los que vamos a perder. Creo que no se tiene que personalizar la discusión, tiene que ser una discusión abstracta y filosófica, y sobre eso tenemos que elaborar todos los que pensamos la política, incluso desde el llano como lo hacemos nosotros. Así que apelamos a eso y bueno, llegó el momento de empezar a hacer directamente el análisis y cuando esté hecho el análisis básicamente de esa desconexión que se produjo, empezar a plantear esa reforma que se debe dar en la práctica política. Bueno, así que ahora sí. Arrancamos el programa hablando de una derrota objetiva del movimiento popular y democrático. Nos parece que esto es así. Lo que se viene ahora es no entrar en una derrota subjetiva. No estamos perdidos, esto no es el fin de la historia, por más que lo quieran plantear de esa manera. La historia sigue, mientras haya humanidad va a seguir, la lucha por una dignidad y un mundo mejor va a seguir, y si no, pónganse, miren a Norita Cortiña, miren a Estela de Carlotto, que tienen 50 años de lucha, están por cumplir 100 años las viejas y se están desayunando el final de su vida biológica con esta experiencia política completamente regresiva y antidemocrática. Y todavía tienen ganas de luchar, todavía tienen esperanza, van a seguir buscando a sus nietos, van a seguir en la lucha por memoria, verdad y justicia. Así que si esas viejas que tienen 90 años van para adelante, yo creo que para nosotros no queda excusa. No queda excusa, sin duda. Bueno, esperemos que hayan tenido una conexión al menos emocional con el programa. Exactamente. Y bueno, y como dijimos, esto pretende ser un testimonio, básicamente. Así que los saludamos a todos. Que anden muy bien y buenas tardes. Hoy Chicha se nos fue. En Caput. Ana María Cariaga, pero quizás nos sobrevuele con su alma de abuela guerrera. Pasan cosas. Para darte a vos, Clara Anaí, esos abrazos tejidos y abrigados. El zapabón. Decir que es merecido es poquito, no hay palabras para describir a Chicha. María Victoria. Con nosotros los nietos era sumamente cálida. Yo no me puedo olvidar de los regalitos que nos traía también a nosotros. Eve de Bonafini. Para mí fue una hermana, una amiga, una compañera. No sé por qué la vida nos juntó, pero nos pusimos de acuerdo en muchas cosas. Juan Martín Ramos Padilla. Esa placa que vamos a descubrir con el nombre de Chicha Mariani no es algo decorativo, pero es la asunción de un compromiso de defender las causas populares. Radio Caput. Hable bajo, pero hable.